De Justicia les damos la bienvenida y le agradecemos sinceramente que nos acompañen. Sé que hay personas que han venido en nombre de otras organizaciones de familiares de víctimas, no las tengo enumeradas, pero por supuesto nuestra cordial bienvenida y gracias por estar aquí. Como primera cosa les solicitamos por favor que silencien sus celulares. Gracias. Usina de Justicia es una asociación civil fundada en el año 2014 por familiares de víctimas mortales y especialistas ligados al ámbito del derecho penal que tiene como objetivo reformular el paradigma de la justicia hoy vigente en la Argentina, reconociendo los derechos de la víctima que hasta ahora son ignorados. Un objetivo fundamental es acercarnos a la comunidad para debatir nuestra justicia en el ámbito público y por eso es que este evento realmente es tan importante para nosotros. En primer lugar, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura de San Isidro y en especial a la licenciada Eleonora Jauregui por habernos facilitado de manera tan generosa y espontánea el uso de este precioso teatro del Viejo Consejo, así como también la ayuda y la cooperación que nos brindaron muchos de sus colaboradores. Muchas gracias, Eleonora. Al señor Osvaldo Castro, que gracias a su labor estamos pudiendo transmitir este evento en vivo por internet. Un especial mención y agradecimiento a la señora Clara Mariño, que se prestó gentilmente a ser la coordinadora del panel de invitados. Realmente gracias, Clara, muchas gracias. A nuestra secretaria Malena Rey, por su infinita paciencia y permanente buena disposición. Por supuesto, en nombre de Usina Justicia, agradecemos a los panelistas, a la doctora Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, al doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, al doctor Marcelo Romero, fiscal de La Plata, y por supuesto a nuestra presidenta y fundadora de Usina de Justicia, la doctora Diana Cohen Agrest. Y yo en particular me siento especialmente emocionada esta noche porque es nuestro primer evento en la comunidad en mi San Isidro querido, lugar donde nací, crecí y vivo. Así que muchas gracias a todos mis vecinos y a muchos que han venido de lejos para acompañarnos en esta ocasión. Vayamos en busca de la justicia perdida. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y cuando Diana me acercó el nombre de este encuentro, En búsqueda de la justicia perdida, fue inevitable para mí recordar un texto del Talmud que dice: desgraciada la generación cuyos jueces merezcan ser juzgados. Acá no se trata de juzgar a los jueces, porque en la Argentina todos sabemos que hay jueces, fiscales, hombres de la justicia, hombres de las fuerzas de seguridad que trabajan bien, pero debemos reconocer, y por eso estamos acá haciendo esta reunión, que hay un sistema que ha fracasado. Estamos en una provincia que en los últimos 23 años ha tenido 22 secretarios o ministros de seguridad. En 23 años, 22 secretarios de seguridad. Y según unos datos que en una entrevista que le hacía el domingo pasado a Diana, me decía que en la Argentina, de los delitos que se denuncian, no de los delitos que se cometen, de los que se denuncian, solo llegan a juicio el 2%. Entonces, esta sensación de indefensión y de impunidad tiene su correlato en estas cifras y en otras más que no vamos a dar hoy, pero que no hacen más que corroborar esta sensación de indefensión y de impunidad que hoy siente la sociedad argentina. La idea nuestra es hacer un diálogo a través de preguntas, y la primera pregunta que yo les quería hacer, Diana, es:
si bien es imposible establecer una fecha, porque estos son procesos, ¿cuándo empezamos a perder la idea de justicia, la sensación de justicia, y si esto ha sido por desidia, por incapacidad o por razones ideológicas? Ante todo, ¿no? Bueno, gracias a todos por venir. Yo creo que lamentablemente, lo digo, todo empezó a partir del regreso a la democracia. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido y realmente lo recuerdo que fue en esos términos. Se confundió, el gran problema de la Argentina es que se confundió la autoridad con el autoritarismo. Entonces, toda muestra de autoridad, no solamente en lo que es justicia penal, sino también en la educación, en los colegios, en el hogar, en cualquier plano, era de alguna manera condenable por el solo hecho de que se asimilaba al autoritarismo. Entonces, lamentablemente, eso fue de alguna manera gestándose, acompañado además de, en Francia, ¿se acuerdan ustedes el prohibido prohibir del 68? Que de alguna manera se implantó acá en la Argentina a través de los estudios fundamentalmente de Foucault y a través de ciertas corrientes en el marco del derecho penal que realmente hicieron de la justicia un ideal absolutamente utópico y que permitió que se instaurara el reino de la impunidad. Y lo digo en muy pocas palabras, donde realmente donde no hay castigo hay impunidad, y donde hay impunidad es el reino del delito, que el delito en nuestro caso estamos hablando de muertes, esto es de vidas, de jóvenes vidas, porque la mayoría son muy jóvenes, perdidas. Sandra. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación a Usina de Justicia y a ustedes por acercarse a dialogar con nosotros. Yo coincido en parte con Diana, y creo que esto tiene que ver con cuáles son los fines que justifican la imposición de una pena. Muchos sienten que el reclamo de las víctimas frente a la falta de respuesta del Poder Judicial, personas que no hayan vivido una situación semejante, pueden pensar que es por un ánimo de venganza, lo que sería justificado desde la teoría retribucionista del ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, el castigo por lo que me hiciste. Y en realidad todos ustedes saben que yo vengo a este espacio desde un doble lugar. El primero y fundamental tiene que ver con mi situación familiar, como mamá de Yara y Cala, que después de lo acontecido con su papá, fueron las víctimas más directas de ese magnicidio que fue ampliamente tratado por los medios de comunicación social y públicamente, ocurrido el 18 de enero del 2015. Pero también mis hijas fueron víctimas directas de una importante cantidad de actos de violencia institucional, de violencia pública y mediática, no solo desde distintos funcionarios del anterior gobierno, sino de distintos referentes políticos y también de los medios de comunicación social. En consecuencia, yo no puedo separar ese rol y mi función, que como todos ustedes saben, soy juez federal penal aquí en San Isidro. Entonces yo les pido que ustedes tengan en cuenta que vengo a hablarles desde ese doble lugar del que no me puedo separar. En esa inteligencia y en ese contexto siento, obviamente de un modo muy distinto a cómo lo concebía antes de aquel 18 de enero de 2015, donde debemos encontrar el justificativo en la imposición de una pena, porque
la realización de justicia, la búsqueda de la verdad material y en consecuencia la determinación de los responsables de ese hecho y la consecuente imposición de una pena, se justifica desde distintos ámbitos y tiene que ver con aquello de lo que nos hablan otras teorías que hacen a la prevención general y a la prevención especial. Es un conjunto de factores que justifican y que determinan la imposición de un castigo y que tienen que ver con una medida ejemplificativa para el resto y un poco tomando las palabras de Diana, tienen que ver con otras organizaciones sociales más básicas, desde la familia misma en la educación de un niño. Todos sabemos que debemos formarlo de manera tal que comprenda que una travesura tiene una consecuencia, porque ese es el único modo de que comprenda que no corresponde, que vuelva a hacer lo que hizo. Y también es ejemplificativo al resto, que el resto sepa que cuando actúa de ese modo hay una consecuencia y hay un castigo. De manera tal que a todos los que sin duda deben haber atravesado distintos hechos delictivos, sea cual fuere la entidad de los mismos, pues yo creo que no hay víctimas de primera y víctimas de segunda, si bien obviamente el valor vida es el valor fundamental y es por eso que nuestro legislador castiga con las máximas penas aquellas conductas que atentan contra la vida y la integridad física de las personas. Decía que todos los que hayan pasado por como víctimas de actos delictivos entenderán que lo que buscamos al buscar justicia no es por una ansia de venganza, sino de ver de algún modo reconstruido, aunque en verdad no se pueda cuando se trata de pérdidas de vidas humanas, ese dolor, ese perjuicio que se ocasionó y evitar que nuevos actos encuentren nuevas víctimas. Gracias. Muy buenas noches a todos, un gusto de estar acá. Yo no vengo del derecho penal, sino del derecho constitucional, así que voy a tomar las últimas palabras de la doctora Arroyo Salgado. Ella habló de los derechos a la vida y a la integridad física. Y dentro de un Estado de Derecho hay una función que tiene que ver con la seguridad y que obliga a establecer políticas y a llevar a cabo una serie de acciones. La primera es la prevención, para que no se produzcan determinados hechos. Y la segunda, una vez que acontecen, evidentemente es la sanción y la represión. Lamentablemente, como nos decía Diana, es cierto que por un sentido, un pensamiento absolutamente distorsionado de los hechos, en la Argentina se ha desarrollado de una manera, a mi modo de ver, pernicioso y demagógico, esa idea de que todo lo que implica hablar de seguridad, hablar de represión, hablar de sanción, es algo que nos aleja del comportamiento en un sistema democrático. Y esto es absolutamente falso, porque si fuese así, la Constitución misma habla en el artículo 18 de una serie de garantías, habla del derecho penal y además exige la sanción de un código penal. Entonces, es evidente que es un sistema en el cual deben equilibrarse y sobre todo asegurarse las vidas. Porque esto es cierto que no se habla de un castigo, pero se habla de la posibilidad de prevenir y asegurar que no se produzcan más muertes. Y eso desde una modalidad conforme a derecho, no es que uno reniegue del derecho, de ninguna manera, pero de una manera equilibrada, porque acá hay otro problema que aparece, que es una suerte de situación en la cual jueces y fiscales, no digo todos, porque estoy precisamente a mis lados personas que no piensan así,
pero que se pone en una actitud de antropólogos o sociólogos o psicólogos. Es decir, la interpretación de la motivación por la cual una persona lo lleva a cometer delitos contra la vida, contra la integridad física, de un modo tal que, bueno, frente a eso, en realidad es una tragedia que en muchas circunstancias, una tragedia social, entonces se invierten los roles. Una cosa muy curiosa, yo he escuchado, por ejemplo, al fiscal Javier de Luca, que su obligación justamente es perseguir a aquellos que cometen delitos, sin embargo se pone en una actitud que dice, usted tiene que dar una clase de antropología o de sociología, usted no sirve para lo que está. Daniel, te interrumpo para que cada uno tenga 3 o 4 minutos, pero la pregunta que me gustaría hacerle nuevamente, después de escucharlo al fiscal Romero, si este problema que ustedes han descrito en distintas variantes, en el fondo es un problema ideológico, ¿o no? Vamos a escucharlo al fiscal Romero y después seguimos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias también por la invitación. Es un raro privilegio para un fiscal hablar último, porque siempre hablamos primero, y mucho más después de los jueces, así que voy a aprovechar esta oportunidad. Dijo el doctor Carlos Santiago Nino, prematuramente fallecido, que Argentina era un país, que éramos un país al margen de la ley. Y en realidad lo somos. Y se ha instaurado, como bien dijeron quienes me antecedieron en la palabra, una pseudo ideología, una pseudo doctrina que ha cautivado a todos aquellos que operamos dentro del Estado. Porque acá hay que hacer también autocrítica, porque lo que nos decía el doctor Sapsay era lógica pura. El derecho, no solamente el derecho penal, el derecho como creación humana, 2 puntos, es igual a sanción. Hay una norma y ante el incumplimiento de una norma se aplica una sanción. No pensemos en el derecho penal, pensemos en el derecho administrativo. Pasamos un semáforo en rojo y una multa. El derecho comercial, no pagamos una deuda y nos ejecutan. El derecho laboral, no concurrimos a nuestro trabajo, nos suspenden o nos echan. En fin, los ejemplos son infinitos. Sin embargo, los operadores de los 3 poderes, desde hace más de 30 años, pretendemos quedar bien con Dios y con el diablo, mintiéndoles un poco a cada uno. Y maestro Sapsay, después usted nos dirá, es un país que vive en campaña. Ustedes fíjense que el gobierno que asumió hace 8 meses ya está en campaña para el año 2017. Pero no este gobierno, todos los gobiernos. Se está permanentemente en campaña. Entonces, hay palabras, hay frases, hay ideas que están prohibidas porque son políticamente incorrectas. Entonces, no se puede decir cárcel, no se puede decir preso, no se puede decir delincuente. Entonces, fíjense que ahora se le dice persona en situación, en contexto de encierro. Fíjense lo complicado. Los abogados somos complicados. Hablamos complicados, vamos a reconocer. Para decir ustedes dicen esto una copa con agua, nosotros decimos un recipiente cilíndrico vidriado que contiene un elemento incoloro, inodoro, insípido, que se dice que es agua, pero que no me consta. Así hablamos los abogados. Sin embargo, para de una u otra manera tener aceptación en la comunidad, estamos, permítanme una expresión vulgar, barquineando de un lado a otro y no decir las cosas tal cual son. Los horrores de la Inquisición fueron posibles porque al que no aceptaba sus mandatos les esperaba la hoguera, la tortura y la hoguera. Pero antes de eso había una palabra que paralizaba, que era la palabra hereje. Le ponían el sello de hereje y esa persona estaba muerta. Se venía la tortura y después la hoguera. Hoy ya si nos dicen hereje es casi un piropo. Sin embargo hay una nueva frase que paraliza a millones y millones de argentinos, que es la palabra facho. Si ustedes le dicen facho a un político, ese político se retira. ¿Por qué? Porque a su vez hay otros 2 oráculos nuevos, que son los sondeos de imagen y las encuestas de opinión. Pido disculpas si hay algún profesional del área, seguramente lo habrá. Hoy el funcionario público es esclavo de la encuesta de opinión y del sondeo de imagen, como el actor, no el actor, sino el que trabaja en televisión, perdón, Clara, sí, vive del rating. Sí.
y de las mediciones, el político vive del sondeo de imagen. Entonces no dice, por ejemplo, hay que construir nuevas cárceles, porque las que tenemos son insuficientes, porque es políticamente incorrecto, porque del lado de enfrente va a estar la oposición que va a decir, ellos construyen cárceles, nosotros escuelas y fábricas. El político no dice, hay que meter presos a los delincuentes, porque son palabras, comillas, fascistas. Entonces, un grupo de vivos, que sobran en Argentina, crearon una ideología, una pseudoideología, que es un catecismo obligatorio en las facultades de Derecho, algo dijo ya el doctor Sapsay, en los consejos de la magistratura, repito, en los consejos de la magistratura, el organismo constitucional que elige a los jueces, y a los fiscales, y a los defensores, y a los asesores, y a los camaristas, y a los jueces de los tribunales superiores, como el Tribunal de Casación. Catecismo obligatorio, que es el abolicionismo penal, que invierte el paradigma milenario del derecho penal. ¿Por qué digo milenario? Porque el derecho penal, desde hace miles de años, está de un lado el delincuente, el criminal, el que comete un delito, y del otro lado está la víctima. No hay mucho, no hay que ser un especialista, no hay que ir a Harvard, no hay que ir a La Matanza, a ninguna universidad para establecer que el que comete un delito es un criminal, un delincuente. Elijan el sinónimo que crean. Y el otro lado está la víctima. ¿Qué hace el abolicionismo penal? Invierte este paradigma y nos dice que el criminal en realidad es la víctima del sistema que lo oprimió y le sacó posibilidades. Y nosotros, el resto, los que no cometemos delito, ustedes, yo, los que están acá, que no cometemos delitos, los honestos, lo podemos decir a viva voz, somos en realidad los victimarios. Entonces, esto que parece una tontería, que lo es lo que se repite en todas y cada una de las cátedras de Derecho Penal, parte general, parte especial, Derecho Procesal Penal, prácticas procesales, en los consejos de la magistratura, y ha perturbado severamente el juicio crítico de los magistrados judiciales, de muchísimos, no solamente de primera instancia, no solamente de segunda instancia. Estamos hablando del Tribunal de Casación y de la Suprema Corte de Justicia Provincial y de la Corte Nacional. Es más, su máximo abanderado, el doctor Zaffaroni, fue juez durante muchos años del máximo Tribunal Nacional. Esta teoría berreta, que no merece el más mínimo respeto intelectual, es lo que hoy se aplica en la República Argentina en la inmensa mayoría de los tribunales. Y en lugar de decir, ya terminó, soy abolicionista, como se avergüenzan de reconocerlo, ¿qué dicen? Confunden a la comunidad que no tiene por qué saber de terminología, dice, yo soy garantista. El garantismo es justamente el respeto, su nombre lo indica, a las garantías constitucionales, que nos hace una república democrática, que nos hace una civilización distinta a la incivilización. El abolicionismo pisotea las garantías constitucionales. Pero nadie dice soy abolicionista, o muy pocos. A partir de esta instauración, perdimos la justicia como valor. La pregunta sería entonces, ¿cómo empezamos a cambiar esto? Porque viene en la educación, viene ya en las facultades, está instalada en todo el sistema judicial. ¿Cómo, si es que se puede cambiar? Yo creo que va a llevar unas cuantas generaciones. ¿Por qué? Porque realmente es un imaginario colectivo que hay que modificar. Esto se viene arrastrando desde hace muchos años y se expresa, como decía antes, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En cada práctica social. ¿Cómo cambiar? Bueno, hay medidas concretas. Número uno, a través de las universidades, tratando realmente de cambiar los programas de estudio. Precisamente cuando el doctor habla de un catecismo laico es porque todo lo que se estudia en la Argentina, en la mayor parte de las universidades, empezando por la Universidad de Buenos Aires, es precisamente abolicionismo en sus distintas vertientes. Entonces hay que empezar con las universidades, hay que ir haciendo un poco lo que estamos tratando de hacer acá, porque quiero que cada uno de nosotros que estamos acá presentes, y el objetivo es que seamos voceros realmente de esta nueva voz que tiene que surgir por parte de la sociedad civil, porque yo lo que siento en calidad de víctima es que nosotros estamos muy solos,
porque lamentablemente, y no quiero personalizar, pero en realidad desde hace 30 años, como bien dijo el doctor, da mala prensa defender a las víctimas. Entonces no tenemos apoyo del Poder Ejecutivo, no tenemos apoyo del Poder Legislativo, las leyes no se modifican, y tampoco se tiene en cuenta, no tenemos apoyo del Poder Judicial. Recién ahora, a decir verdad, yo tuve encuentros con el doctor Garabano, con el doctor Ferrari, pero realmente, bueno, yo creo que la impresión, y esto lo digo acá, ¿no? Mi impresión cuando yo estuve en los dos lugares era como que estábamos en una isla rodeada de tiburones. ¿Por qué? Porque muchos de los operadores jurídicos que siguen estando en las instituciones es gente que viene, bueno, que se formó en la doctrina hegemónica y que todavía opera con esas categorías. Categorías que nosotros tenemos que empezar de a poco en cambiar. Bueno, pensando en medidas para cambiar este estado de situación, yo quiero aclarar que, bueno, yo formo parte del Poder Judicial de la Nación, pero así como lo dije en un encuentro en el Ministerio de Justicia frente a muchos colegas en el marco del proyecto de Justicia 2020 que se propone de la mano del doctor Garabano, el ministro de Justicia, producir un cambio en el sistema judicial, yo planteé que, en mi opinión, el Poder Judicial estamos trabajando mal. Tenemos una corrupción estructural histórica. Si por corrupción entendemos que no solo es el acto en sí de percibir una dádiva por determinada decisión, sino por la falta de idoneidad en el ejercicio de la función judicial, la falta de vocación y de contracción, y parte desde el modo mismo en que muchos operadores judiciales conciben la administración de justicia. Si uno transita a la mesa de entradas de un juzgado, se va a dar cuenta que la mayoría de los empleados no se ve a sí mismo como un servidor público, como una persona que debe estar al servicio de quien se acerca a ese ámbito, que son ciudadanos que llegan a la mesa de entrada de un juzgado con distintas realidades, pero seguramente la mayoría de ellos movilizados por una situación, y más en el caso de las víctimas, que cambió su vida radicalmente. Cuando hablamos de hechos delictivos graves como pueden ser homicidios, violaciones, robos violentos. Entonces, pensando en el cambio, yo entiendo que el cambio tiene que ser fundamentalmente de mentalidad, pero en las distintas instituciones de las que hablábamos, desde la escuela misma, desde la crianza en el ámbito familiar, hay padres que muchas veces tienen miedo y le piden permiso a sus hijos, tienen miedo de imponerles un castigo frente a una travesura, y así no estamos ayudando a que cuando sean adultos internalicen la norma como corresponde, que una infracción de tránsito, como decía el doctor Romero, tiene una consecuencia, una multa, un delito tiene un castigo. Entonces creo que el cambio pasa por nosotros mismos, desde la familia, desde la escuela, sin duda la universidad, la Facultad de Derecho, tiene un rol fundamental en esto, y coincido con Diana, porque yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, luego hice un posgrado en la Universidad Austral. El 80% de las cátedras de derecho penal siguen esta corriente que en realidad es abolicionista, aunque no se conciban como tal. Entonces, yo creo que el cambio debe partir de ahí. Creo que también como sociedad debemos comprometernos de otra manera e impulsar de los políticos
las reformas legislativas acordes que les den a la víctima un lugar de paridad al que hoy se le reconoce al imputado, porque no se trata de negarle al imputado, a la persona sospechada de delito, el ejercicio de sus derechos y el respeto de sus garantías constitucionales. Yo quiero aclararles que la mayor parte de mi carrera profesional la hice desde la defensa pública oficial, con lo cual vivencié desde distintos ámbitos el sistema de administración de justicia y entiendo que el cambio no pasa por restarle al imputado su derecho de defensa en juicio, sino darle a la víctima el lugar que se merece como sujeto de derechos, que Diana, en otra charla que compartimos, me decía, todos hablan del principio de igualdad de armas en el proceso, el principio de igualdad de armas, y sinceramente ella me hizo pensar de que ese principio era una falacia, porque no podemos hablar de que la víctima esté en una situación de igualdad a la persona sospechada de delito, porque muchas veces la víctima ni siquiera está y no se puede defender. Eso lo vivimos con mis hijas de manera directa durante todo el año pasado frente a una campaña de desprestigio en punto a la memoria y trayectoria profesional de su papá, y nosotros hicimos lo que pudimos porque había muchas cosas de él que tal vez desconocíamos y él no estaba para defenderse. Entonces, me parece que debemos trabajar y comprometernos por demandar de nuestros gobernantes y políticos la creación de un organismo que tenga por función natural, básica y primordial representar y defender los derechos de las víctimas de delito en el proceso penal desde el inicio mismo, pero autónomamente, no que tenga que ir la víctima a buscarlo, porque no se le puede exigir a una persona que vivió una situación trágica de pérdida de un ser querido o de una lesión grave, una lesión física o un hecho de violación o de robo violento, con todo, con el impacto emocional que eso tiene, que vaya encima a procurarse una representación letrada, y muchas veces dice, bueno, la víctima no vino, no pidió. No, es el Estado el que debe defender a la víctima, porque si la víctima está ahí, es como decía el doctor Sapsay, porque el Estado ya le falló en su deber de proporcionarle seguridad. Lo que pasa es que nosotros nos venimos acostumbrando a que, bueno, el Estado no nos garantiza una salud pública adecuada, no nos garantiza una educación pública, y ahora también nos acostumbramos a que el Estado pareciera que no es el responsable de la inseguridad. Entonces nos organizamos, vecinos en alerta, empresas de seguridad privada, y ahora pareciera ya desde hace bastante tiempo también que estamos como convenciéndonos de que, bueno, para que el Estado nos dé justicia, nos dé una respuesta, llegue a la búsqueda de la verdad y a la condena de los responsables, debemos ser nosotros las víctimas, las que debemos hacer la investigación, y no los organismos del Estado previstos para ese fin. Gracias. Sí, coincido totalmente. Coincido totalmente con lo que dice la doctora, y creo que también esos efectos habría que hacer reformas importantes en el Código de Procedimientos Penal, en cada una de las provincias, porque creo que este lugar que debe tener la víctima, esta defensa, debe ya provenir de los ordenamientos jurídicos. Pareciera que es un espacio que desaparece en esos ordenamientos. No le quiero sacar al fiscal Romero su parte, pero me parece clave, es decir, ya la mirada viene mal en quienes elaboran las normas procedimentales, que son realmente las que ponen en funcionamiento los códigos de fondo. Y el otro aspecto que me parece importantísimo tiene que ver con lo que hoy pasa acá. Más allá de las universidades, los lugares formales, la posibilidad de movilización de la sociedad civil tiene un efecto fenomenal, porque inclusive sobre los políticos, si efectivamente ven
que la gente va por otro lado y los abolicionistas en realidad es como una especulación media loca que lejos de solucionar los problemas está contribuyendo a empeorarlos. Esto es como una bola de nieve que produce absolutamente un círculo virtuoso. Así como apareció la defensa de otros bienes colectivos, como por ejemplo el caso del medio ambiente, consumidores usuarios, etcétera, que provino desde las entrañas de la sociedad civil. Por eso la idea de Diana de haber creado esta usina tan particular y con una integración absolutamente innovadora, porque acá hay víctimas, hay especialistas, hay intelectuales, especialistas no solo en derecho penal, sino no sé qué haría yo acá, pero todo eso posibilita que ustedes hoy escuchen, que escuchen otra campana y que esto se reproduzca en distintos lugares. Así que me parece que lo que hoy hacemos es una de las mejores herramientas. Hay mucho por hacer y tal vez con poca plata, porque con plata es fácil. Yo empezaría por la cárcel. Basta de camaritas, de policías de colores, de patrulleros multicolores que parecen autos del TC. Yo empezaría por el último eslabón del proceso penal, que es la cárcel. Que no sea más un posgrado del delito. Que el que entre ladrón no salga ladrón y homicida. Que el que entre homicida no salga plurihomicida. Que el que entre violador no salga violador múltiple. Que se le dé la posibilidad concreta, de tener una vida diferente. Y subrayo con mayúscula, y miro la cámara, el preso, procesado, penado, detenido, aprendido, como sea, debe trabajar, debe hacer algo productivo, o estudiar, o trabajar, o aprender un oficio, o enseñar un oficio, no el ocio negativo. Fíjense que hasta se toman el trabajo de amenazar a la gobernadora por teléfono. Los secuestros vienen de las cárceles. O sea, la cárcel es una jauja, por no decir una grosería. La cárcel no es Disneylandia, ni debe serlo, tampoco una mazmorra medieval. Ni una cosa ni la otra. Terminemos con ese pendulismo ideológico que va de la mano dura, tolerancia cero, meter bala a los delincuentes, al abolicionismo zafaroniano. Encontremos el equilibrio. La cárcel tiene que dar la posibilidad, porque tampoco se lo va a poder obligar si la persona quiere seguir en el delito, porque el delincuente sale, no hay penas perpetuas en la República Argentina, sale, a la larga sale y vuelve a estar entre nosotros. Entonces, por lo menos, enseñémosle el valor del trabajo, del estudio, del respeto al prójimo, pero en forma obligatoria, no si quiere. Y exijámosle a nuestros representantes, cuando vienen a hacer campaña y hablarnos, escucharlos, por supuesto, sus propuestas y elegir la que más nos convenza, pero que sean un poco más inteligentes. Que no digan, voy a hacer un sistema de cuadrículas de tal forma que vamos a poner un patrullero, porque imaginemos en una guerra tradicional o convencional, si el general le va a decir al enemigo dónde va a tener sus pertrechos, su vanguardia y su retaguardia. Cuando se implantó el sistema de cuadrículas, que es el sistema actual en la provincia de Buenos Aires de patrulleros y patrullas y demás, en reemplazo de los viejos comandos radioeléctricos, ¿se acuerdan del comando radioeléctrico? Ahora hay un sistema de cuadrículas. Se divide la jurisdicción en una cuadrícula y ahí están los diversos efectivos. Cuando se presentó el sistema de cuadrículas, gobernador Solá, ministro Arlanian, fue presentado con televisación nacional en directo en el Teatro Argentino de La Plata. Entonces el delincuente miraba la televisión y sabía cómo iba a trabajar la policía a partir de ahora. Que no nos cuenten cómo hacen, que no nos digan, inauguramos tantas camaritas, vamos a poner los corredores seguros con la gendarmería para que parezca el ejército. Porque el delincuente no se asusta con el uniforme verde o con el uniforme caqui de la prefectura. Que haya un sistema de inteligencia criminal, que no es el espionaje berreta ese que trata de averiguar con quién se acuesta el opositor, o a ver si encontramos la foto de el juez, el fiscal, el diputado con alguna vedette. No, la inteligencia criminal es adelantarse al accionar criminal. No significa pinchar teléfonos, no significa hacer espionaje ilegal. En la inteligencia criminal justamente es la parte del sistema penal que trata de ser
más inteligente que el delincuente, que tampoco tenemos los grandes delincuentes, tampoco son tan inteligentes, salvo el delito organizado que hay, narcotráfico, trata de personas, venta de armas y el delito de corrupción. El resto es delito improvisado. 4 o 5 poligrillos que arman una banda con un celular y un par de autos. No es tampoco que tenemos las grandes bandas internacionales con gente con inteligencia superior. La inteligencia criminal justamente trata de enervar ese accionar criminal. La policía local, municipal, deportiva, siempre se le cambia el nombre. No sé, la policía, el que está uniformado con una pistola y una placa, el policía, el vigilante, en el sentido más respetuoso de la palabra, el que nos vigila, el que nos cuida, por lo menos vamos a dar la posibilidad de una formación que supere los 6 meses. No darle placa, chapa y autoridad, chapa, pistola y autoridad en 6 meses a chicos y chicas que lo único que tienen es una salida laboral y los mandamos a las esquinas para sacar la foto y con los uniformes cada vez más fosforescentes para decir hay más policías en las calles, la frase preferida, más policías en las calles, porque el delincuente roba donde no hay policía, pero no hay que ser un experto. En La Plata dijeron vamos a los corredores seguros, entonces trajeron a la gendarmería. Claro, vieron que los gendarmes parecen del ejército, son uniformes verdes, con sus pertrechos y demás, con las pistolas. Y ni siquiera le dieron un mapa de la ciudad. La Plata es fácil, es un cuadrado. Entonces lo hacían caminar por las avenidas, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y el delincuente, en lugar de robar en la 44, que era la avenida que habían elegido, robaba en la 45 o en la 46. No, inauguran camaritas, las camaritas sirven para nosotros para después investigar. No enervan al delincuente, no enerva el delito. El delincuente roba, después los encontramos, pero ya me robaron. O sea, no hay prevención. Cuando actuamos nosotros, un fiscal, un juez, es porque falló la vacuna, permítanme la comparación. Somos el antibiótico, no hay prevención. Si actúa un fiscal, la prevención fracasó. Fíjense todas las cosas que hay que hacer sin plata. Inteligencia criminal, un buen organismo de inteligencia criminal, con profesionales, no con espías para saber con quién se acuesta el rival. O si tiene alguna conversación que lo puede comprometer en las próximas elecciones. No, para saber qué están organizando los delincuentes. Nos están amenazando a nuestra gobernadora desde la cárcel. ¿Dónde está la inteligencia criminal de la provincia de Buenos Aires? Y todavía no saben qué preso fue. Saben que fue el teléfono de la cárcel unidad número 9. Fíjense el papelón internacional. Yo creo que hoy tiene que haber renunciado el director de inteligencia, cuando se supo que viene de la cárcel el llamado. Creo, tiene dignidad que haya renunciado. Las policías locales en La Plata están no sé cómo están acá en San Isidro, están en un color azul fosforescente. Son chicos y chicas de 18, 19, 20 años que les dieron la autoridad y la pistola y ni siquiera han disparado. No hay que ser un experto de Naciones Unidas para darse cuenta que esos chicos y chicas, y lo digo con respeto porque pueden ser mis hijos, no son policías. Encontraron empleo público con IOMA y con aporte. Son vigilantes, pero, y repito la palabra vigilante, no el sistema el espíritu del barra brava ofensivo, al contrario, el vigilante de vocación, el que nos cuida, el vigilante que conocimos cuando éramos chicos. El fiscal, sí. para hacer... Acá. Sí. Yo desde el sentido común, no soy abogada, entonces lo puedo hacer. ¿Por qué sigue habiendo celulares en las cárceles? O sea, ¿de quién depende que no haya más de ahora, a partir de la semana que viene, no haya más celulares en las cárceles? Y es políticamente incorrecto. Hoy el ministro, con la amenaza que surge de una unidad penitenciaria, se acaba el teléfono. O sea, es una directiva, ni siquiera tiene que ser una ordenanza, una directiva del ministro. Los celulares están prohibidos. No hay posibilidad, es una posesión ilegal por parte de los presos. Pero sí tienen un teléfono público que ellos lo que tienen son tarjetas para poder comunicarse con la familia. Es un derecho que han conquistado y que han logrado, y que no está mal. Ahora, si se utiliza para cometer delitos, hay que suspenderlo. Ahora, ahí está el derecho y la sanción. Marcelo, vos decías que la sociedad debe demandar a sus dirigentes, lo hemos dicho, ¿no? Y yo creo que la gente demanda, y los dirigentes, por ejemplo, los quiero escuchar y que me den ejemplos concretos también de esa indefensión que siente la gente. El narcotráfico. En todas las campañas electorales, en la última, el narcotráfico estuvo como prioridad. Ahora yo digo, en un país donde no, al menos en la capital federal, no podemos darle una respuesta al problema de los trapitos, que no podemos contener un piquete, que no podemos con las barras bravas de un club,
¿cómo vamos a poder dar batalla contra el crimen organizado del narcotráfico? Suena utópico eso también. Bueno, pero es como decía Diana, es sentido común. Si nuestra policía de fronteras, que fue formada para cuidar la frontera, la gendarmería, está cuidando las autopistas, si nuestra policía de vías navegables, que es la prefectura naval, está cuidando los barrios elegantes de la ciudad de Buenos Aires, falta que pongan la policía de seguridad aeroportuaria a cuidar los lagos del sur o los bosques nacionales. O sea, es sentido común. Obviamente que el narcotráfico ve en la República Argentina un terreno fértil, porque las fronteras son un colador. Pero bueno, y hay que exigirle, yo también quiero ser un poco autocrítica, porque si no es fácil encontrar responsabilidades en la oficina al lado. A las legislaturas no van a protestar, por ejemplo. A la Fiscalía tenemos manifestaciones todos los días. Si los detenemos, por lo detenemos, si los escarcelamos, por los escarcelamos, si investigamos, porque todos los días está bien que se manifiestan. En la Casa de Gobierno, Poder Ejecutivo, todos los días. En la legislatura, con los mamarrachos legales que hay, y que se sancionan a diario, la semana pasada hubo un pedido en la provincia de Buenos Aires, un legislador provincial, como condición de una cuestión de privilegio, un repudio al Pokémon GO. Y lo peor de todo es que lo votaron. O sea, a ese edificio van muy poco a protestar y a exigir. O sea, cuando vienen los legisladores o los candidatos legisladores y dicen, miren, vamos a legislar o legislen, porque ustedes nos representan, nosotros no podemos legislar, ustedes nos representan, no hagan más mamarrachos, no enmienden más los códigos. El Código Procesal, usted hacía referencia a la cantidad de ministros, el Código Procesal Penal de la provincia, sancionado en el 98, ya tuvo 25 reformas. Entonces, obviamente, un código que se vive reformando ni siquiera se alcanza a aplicar. Sí, no, respecto de este tema en particular. Bueno, yo creo que hay un tema absolutamente ligado y que algo se dijo, que es el tema de la corrupción. Bueno. El tema de la corrupción para mí está íntimamente ligado a todo esto. La doctora Rosa Salgado lo mencionó. Es decir, en la medida en que la corrupción es transversal a todas las funciones de gobierno y también a las fuerzas de seguridad, pero aparte da un ejemplo pernicioso que alienta a la delincuencia, porque digamos que sustituye o absolutamente invierte el código de la meritocracia y de la excelencia y está de alguna manera premiando a aquel que sale del sistema, aquel que sale de la ley, hasta que no se pueda realmente luchar en forma contra la corrupción, que para mí es el gran flagelo de la Argentina, va a ser muy difícil también tocar estos temas, porque a mi modo de ver también el abolicionismo tiene que ver con la corrupción. No por casualidad el doctor Zaffaroni apareció con la historia de los prostíbulos. Yo creo que de algún modo se estaba defendiendo a sí mismo, aunque parezca muy rebuscado. Sí, yo coincido plenamente con el doctor Sapsay en eso. Debemos ser conscientes de nuestro principal problema, que yo entiendo que es que somos un país corrupto por naturaleza, y conscientes de eso, entonces lo que debemos promover es una mayor participación ciudadana y un mayor control de todas las instituciones del Estado. Como juez federal me ha tocado investigar muchos hechos de narcotráfico y de trata de personas, delitos ambientales, y en todos estos casos vemos siempre la connivencia y la protección de las fuerzas de seguridad, las fuerzas que tienen a su cargo prevenir y actuar frente a la comisión de estos delitos, forman parte de estas organizaciones. En el narcotráfico, en toda investigación que se profundice, siempre aparece la connivencia y la protección policial. La policía local, la policía federal, saben perfectamente dónde están los narcotraficantes, pero los protegen y forman parte de esto. Lo mismo se presenta en los casos de trata de personas. En todos estos casos la policía sabe perfectamente dónde funcionan. Entonces, yo creo que el tema pasa
no solo por la falta de capacitación e idoneidad, sino por el grado de infiltración que tienen casi todas nuestras instituciones. Yo les quiero contar una experiencia que viví en el mes de abril del año 2014 en el marco de una investigación de narcotráfico. Terminamos con colaboradores de mi juzgado viajando en tiempo récord al estado de Mérida, Yucatán, atrás de un container que había salido del puerto de Buenos Aires con transformadores, con más de 2 toneladas de cocaína líquida, sorteando todos los radares, todos los controles, y en esta investigación se despejó la protección que esta organización tenía de miembros de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, de la Policía Federal Argentina, de funcionarios de la aduana, con lo cual creo que lo que está fallando son los controles. Además, entiendo que los controles no pueden seguir permaneciendo en la misma institución y solo ser esa institución la que se autodepure, porque hay en todas, incluido el Poder Judicial, es como esta sensación de camaradería, de pertenecer y de protegerme, porque bueno, es natural. Entonces, asuntos internos de Policía de Provincia no funciona, asuntos internos de la Policía Federal tampoco, el Consejo de la Magistratura también tenemos serias falencias. Entonces me parece que es vital promover la participación ciudadana, pero con un compromiso auténtico, e incluso empezar a plantearnos la implementación efectiva de un instituto que está previsto en nuestra Constitución Nacional desde hace tantos años, como es el juicio por jurados, porque en esta dinámica de los operadores judiciales que hemos sido formados en estos ámbitos estudiantiles donde, bueno, no ser garantista está mal visto, hoy el 80% de los operadores judiciales no internalizan la realidad de las víctimas y no trabajan en función de esa parte del proceso. Es como la parte olvidada del proceso. Todos están pendientes del imputado y del detenido, de sus derechos y de sus garantías. Entonces, yo creo que es fundamental el compromiso de la ciudadanía promoviendo instituciones y controles más participativos y concretamente en el proceso penal a través de instituciones como estas. Como así también en la promoción de denuncias y en la detección de actos de corrupción estructural, sea cual fuere la entidad del hecho en sí. Si bien, o sea, haciendo autocrítica, todos sabemos que también las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, tenemos serias falencias, falta de recursos logísticos, materiales y también humanos, porque cada vez la formación de la gente es menos apropiada, el compromiso, la vocación. ¿Y por qué? Porque justamente se mide con la misma vara al funcionario que es eficiente que aquel que no lo es. Perdón, yo me voy a permitir disentir con la cuestión del juicio por jurados. ¿Por qué? Porque en otros países hay una paridad de condiciones. Acá en la Argentina, para que funcione equitativamente, tendrían que modificarse algunas cláusulas de lo que es la ley de juicio por jurados. ¿Por qué? Porque concretamente, si a un imputado lo declaran inocente, entonces la familia de la víctima no puede apelar. En cambio, si lo declaran culpable, el propio imputado puede apelar. Entonces ahí volvemos a esa balanza que de equilibrado no tiene nada, porque tenemos por un lado arriba
al imputado o al condenado y abajo a la víctima. Perdón, eso en realidad hace... Perdón, claro que en otros países no es así, acá en la Argentina es así. Claro, por eso me parece que la incorporación de este tipo de instituto tiene que ir de la mano de una reforma del Código de Procedimientos, porque hoy en día esto está ocurriendo igual, aunque no tengamos el juicio por jurados, y yo cuando me empecé a plantear esta necesidad fue fundamentalmente frente al hecho que nos ha tocado vivir como familia. Para mí hubo un antes y un después, y créanme que hice muchísima autocrítica en punto a cómo venía trabajando con mi equipo, y lo que yo sentí es que las personas que son víctimas de delito después pasan a ser víctimas del sistema judicial y hasta víctimas de los propios abogados que los representan, porque estamos enfrascados en ese lenguaje complicado que nadie entiende, que no es directo, que no es llano, cuando investigamos hechos muy simples y todo parece rebuscado y complicado, y los funcionarios empezamos a estar disociados de cómo se viven las cosas, adolecemos de lógica, de sentido común y hasta de experiencia. Y me ha tocado vivir gente que no eran abogados. No se necesita ser un gran jurista para valorar elementos de pruebas, declaraciones testimoniales, evidencias, de manera lógica y en base a una experiencia de vida y de sentido común. Por eso para mí me parece que la incorporación de institutos como el juicio por jurados, que garantice una mayor participación ciudadana en el quehacer judicial, va a contribuir a que los hechos se puedan resolver con la lógica y el sentido común del que muchos funcionarios judiciales terminan alejados por la doctrina, por la letra minuciosa de la ley, por el precedente jurisprudencial. Desde ese lugar yo lo planteo, pero obviamente con el derecho de poder recurrir y agraviarse de las decisiones a que se arriben, sea cual fuere la decisión. Yo me pregunto, Sandra, si vos viviste el rol de víctima de esa manera, ¿no? Siendo vos una jueza, perteneciendo dentro de todo un segmento favorecido en la sociedad, ¿cómo lo vive una mamá o una hija, un hijo, un hermano que pertenece a las clases más vulnerables? Es decir, como sociedad civil, ¿quiénes nos defienden? No tenemos quienes nos defiendan, porque en realidad los fiscales muchas veces fallan en contra de lo que desea la familia. El fiscal no acompaña. Efectivamente, está acá la mamá de Matías Macandolfo, que el fiscal no acompañó. Es más, tenían un fiscal, a último momento le cambiaron el fiscal y finalmente no acompañó a la familia. Entonces, no tenemos a nadie que nos defienda y tenemos que ser nosotros como sociedad civil lo que tenemos que empezar a plantear precisamente estas cuestiones. Preguntan si conocemos el nombre del fiscal. Sí, el nombre, ¿cuál es la fiscal? Paula Leiva, Tribunales de San Martín. Entonces, Paula Leiva, a mí, perdónenme la autorreferencia, pero me tocó un fiscal que dijo del asesino, lo noto arrepentido. Entonces yo decía, pero señor, usted se equivocó de lugar, se equivocó de estrado, usted tiene que estar de este lado. Entonces, como en mi caso, y como en el caso precisamente de la mamá de Matías, hay cientos que podrían ser contados. Sin hacer defensas corporativas, porque no es mi estilo y aparte acaso es imposible. Hay una ensalada en la formación de los abogados que justamente terminan en este tipo de tragedias, donde el fiscal, el representante del Ministerio Público, el representante de los intereses de la comunidad, incluyendo en esa comunidad a la víctima, por supuesto, confunde su propio rol. Esto no es para justificarlo, pero es parte de esa ensalada que nos meten a la fuerza en las universidades. Yo le quería preguntar al doctor Sausay, si usted me permite, Clara, usurpar su
Ya estoy chocho acá. Sí. Porque otro de los obstáculos que tiene la comunidad frente al proceso penal es la multiplicidad de instancias. Es decir, se apela, se recurre. Tengo yo, y ya le paso al maestro, el Pacto San José de Costa Rica obliga a un doble conforme, ¿no? A tener una instancia superior de revisión. Pero acá tenemos hasta 15 a veces, hay tantas apelaciones que nunca el condenado tiene sentencia firme. Entonces pasan 20 años y la persona todavía está con prisión preventiva. ¿Es posible reducir esa cantidad de recursos? Yo creo que absolutamente sí, y no solo el problema de la cantidad de instancias, sino, y eso usted lo debe saber mejor que yo, la cantidad de argucias que pueden los abogados que son hábiles deducir producto de la oscuridad de las normas o de normas mal elaboradas o elaboradas a propósito. Porque si no es impensable, ¿por qué en manos de aquellos que precisamente han cometido delitos, y en el caso de los delitos de corrupción es impresionante, tienen tantas posibilidades de lentificar, de apelar a distintos tipos de recursos, de seguir, y no por casualidad un juicio por corrupción tiene un promedio de 12 a 14 años. O sea que es la justicia lenta, no es un problema de revisión. Para mí, el hecho del plazo razonable, que es tan fundamental, y que está en el Pacto San José de Costa Rica, que ha sido interpretado por la Corte en fallos como los CISA, que de lo contrario no hay justicia, es decir, es uno de los aspectos más importantes del debido proceso. La velocidad en la posibilidad precisamente de hacer justicia. A través de ese sistema se lo destruye. O sea que no tengo ninguna duda. Todo lo que coadyuve a una mala justicia, una justicia lenta, para mí está en contra de lo que la Constitución prevé. Ahora, esa justicia lenta, doctor Sapsay, esos juicios de corrupción que duran 12, 14 años, ¿es por descuidistas, como dice un amigo nuestro, o hay una complicidad política deliberada? Yo creo que lo más grave es cuando la responsabilidad no es solo política, y no quiero ofender a nadie, sino también del mismo Poder Judicial. Es decir, yo eso lo dije ya varias veces, me cuesta decirlo, pero cuando uno ve por lo menos una cantidad importante de los jueces de Comodoro Pi, se pregunta, ¿cómo es posible que aquellos que sabemos que son obscenamente corruptos, porque por lo menos el enriquecimiento ilícito no hay más que ver el modo como se ostentan sus bienes, son los que precisamente van a controlar a los funcionarios públicos que han incurrido en corrupción? O sea, es un sinsentido total. Entonces, ahí nos cuestionamos precisamente cómo se seleccionan a los jueces, cuáles son los criterios, de qué manera se implementan los concursos, en fin, toda la trama que lleva a que alguien sea juez. Y muchas veces el enorme error de creer que porque una persona es más idónea técnicamente, eso va a asegurar independencia. Y de ninguna manera, son dos cosas que van separadas. Y que le aseguro que yo prefiero muchas veces a alguien que no sea tan académico, tan extraordinariamente idóneo, pero que me dé la garantía de que va a ser independiente. Bueno, tenemos preguntas para quedarnos hasta la 1 de la mañana, no va a ser así. Sí, incluso nos están llegando varias... No, Dona. Van a ser, las que no se puedan contestar, que van a ser la mayoría, va a ser a través de una web. Tengo una acá para terminar y cerrar, que me ha conmovido bastante, después la voy a leer. Pero la pregunta que hacen aquí es, ¿qué pasa con justicia legítima? ¿Cuál es el poder de daño que tiene y cómo se los neutraliza? ¿Alguien se... ¿Quién es el primero? El fiscal, parece, ¿no? El fiscal. Pregunta fácil, ¿eh? Todos tenemos el derecho a tener ideologías, posturas, ideas, votar, no votar, o sea, concurrir y votar en blanco. Lo que no puede hacer aquel que eligió voluntariamente la magistratura judicial, a mí nadie me obligó a ser fiscal, a la doctora Arroyo Salgado tampoco, elegimos voluntariamente, después de recibirnos de abogados,
optar por la carrera judicial. Lo que no se puede hacer es constituir un partido político dentro del Poder Judicial. Eso es justicia legítima. Un partido político. El famoso partido judicial. ¿Qué significa? ¿Que los integrantes de justicia legítima no pueden ser jueces, no pueden ser fiscales? No. Si quieren hacer política tienen que militar en los partidos políticos o en el partido político mayoritario que representa las ideas de justicia legítima. Presentarse elecciones, ser candidato a concejal, a intendente, o militar, la militancia como se dice ahora, y dejar el cargo a personas que no opten por esa vida política. Es sencillo, no es tan complicado. ¿Hace daño? Sí, hace mucho daño, hace muchísimo daño, porque tiñen estos funcionarios, estos magistrados, sus dictámenes, en el caso de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y sus fallos, en el caso de los magistrados judicantes, los jueces, camaristas y demás, de un ideologismo, ya ni siquiera de ideología, de un ideologismo político y de una ceguera absoluta. Entonces, la justicia, que ya está bastante objetada a su independencia, acá directamente pasa a ser dependiente, pasa a ser militante. ¿Qué significa esto? La destrucción de la arquitectura republicana, ni más ni menos. Sandra, una persona de aquí que te ha escuchado te pregunta, ¿cómo se siente ser parte de un poder judicial que muchas veces es injusto, a partir de lo que vos has analizado incluso? Bueno, como les decía antes, a partir de lo que pasó en nuestra familia fue plantearme todo el tiempo cómo seguir. La verdad es que, bueno, lo dije en otros ámbitos, fue el año pasado el peor año de nuestras vidas y fue para mí muy esquizofrénico seguir en el ejercicio de una función judicial y vivenciar tanta injusticia, tanto destrato, tanta desprotección. Y bueno, con mi hija más grande, en distintas oportunidades de la vida diaria, se nos acercan personas que no nos conocen a saludarnos y transmitiéndonos palabras de afecto, y en esas oportunidades muchas de ellas nos han dicho: ay, yo cuando recibí esta noticia estaba en tal lugar, estaba haciendo tal cosa. Y ahora un día me dijo: viste, mamá, lo que pasó con la muerte de papá se parece a aquella reflexión que yo hice en un trabajo para el colegio. Ella había elegido para finalizar el primario abordar el tema de terrorismo y hizo una encuesta que sometió a consideración de personas de distintas edades, con distinta formación profesional y distintos trabajos, y había una pregunta que se repetía y que tenía que ver con si recordaban qué estaban haciendo cuando se enteraron del atentado a las Torres Gemelas. Y esta pregunta era con aquel objetivo de demostrar cómo los actos de terrorismo logran su objetivo, que no es la víctima inmediata, sino el resto de la sociedad, el difundir ese terror entre la gente. Entonces, y ahora me planteaba, bueno, tal vez lo que pasó con papá tenía este objetivo, este mensaje, difundir el terror entre quienes se atrevieran a investigar al poder. También en un medio de comunicación hice en una oportunidad una referencia a una experiencia que tuve en el exterior con un agente de viaje español, que cuando en el tour decía, bueno, de dónde proveníamos cada uno, y yo le dije de Argentina, me dice: ah, bueno, tú provienes del país donde matan a los fiscales que investigan al poder. Y la verdad es que fue así directo, y
Y bueno, y yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué me lo decís? Que me dice, ¿cómo? Que tú no sabes lo que pasó con el fiscal el año pasado. Y le digo, no, sí, la verdad que me llega de cerca porque yo soy la mamá de las hijas. Bueno, este señor se sintió un poco incómodo con la situación, pero la verdad es que lo dijo así en forma muy directa e impactante. Pero yo hoy, pensando en algunas ideas para traerles, empecé a pensar en otras razones por las cuales yo también sentí que esto que nos pasó como familia impactó en tanta gente, porque yo no puedo desconocer y no dimensionaba la magnitud de la movilización que provocó en muchísimas personas este hecho. Recuerdo aquella marcha y muchos otros actos y gestos de toda la gente que aprovecho este espacio para agradecer, porque yo creo que esa fuerza que nos transmitió toda esa gente es la que nos permitió superar ciertas vivencias del año pasado. Y volviendo a la pregunta, yo sentí, hoy a la tarde reflexionaba que también este hecho impactó tanto, porque es como que pienso que la gente se planteó que si a esta persona, que era un fiscal general, que estaba justamente investigando un atentado terrorista que dejó un saldo de 85 víctimas fatales, sufrió un hecho como el que sufrió, justamente buscando él justicia para esas víctimas, y que yo, que soy la mamá de sus hijas y soy jueza federal, traté de ayudar con la investigación, y estamos al día de hoy, a 1 año y 7 meses, sin una respuesta concreta que defina el primer tramo de la investigación, es decir, que nos diga de qué se trató el hecho, si fue un suicidio inducido o un homicidio. Siento que la gente dice, bueno, ¿qué voy a esperar? Y para mí este lugar es un símbolo y pesa mucho en mi sentir, porque estuve acá en marzo del año pasado con la ilusión de decir, bueno, frente a este serio trabajo que hizo un equipo interdisciplinario de peritos, criminalistas y médicos legistas de gran trayectoria, como sin duda lo es el doctor Raffo y Ravioli, y frente a esta evidencia y este trabajo que ellos hicieron, tenía la esperanza, cuando lo anunciamos en este ámbito, gracias a la colaboración de Leonora, tenía la esperanza y la ilusión de decir, bueno, la fiscal y la jueza ahora sí, al otro día los van a convocar de inmediato a testimonial para que, bueno, ratifiquen esta presentación, y ahora sí entonces vamos a lograr que se decidan a hacer un estudio interdisciplinario sobre la base de la evidencia física encontrada en el lugar y sobre la prueba hallada también del cuerpo de Nisman. Pero bueno, fue una ilusión, y por eso para mí fue muy difícil transitar todo el año pasado y seguir cumpliendo con mi función, y creo que lo pude hacer gracias al apoyo de toda la gente que tuvimos, del periodismo y de mucha gente que se comprometió y se animó a decir lo que pensaba, más allá de las consecuencias. Doctora Grez, en estos 8 meses de nuevo gobierno, ¿ha visto usted un cambio favorable en cuanto al interés por parte de las autoridades en el tema que estamos analizando? Para ser sincera, la agenda judicial en la Argentina es otra. La agenda judicial es el narcotráfico, es la corrupción, delito de trata y violencia doméstica. Lamentablemente esa es la agenda, incluso las modificaciones que se están haciendo
en el Código Procesal Penal de la Nación son modificaciones que no nos atañen directamente a nosotros, sino que precisamente conciernen a los delitos complejos. Entonces, realmente creo que desde el punto de vista humano, realmente hay gente que nos ha recibido, el doctor Garabano, el subsecretario de Política Criminal Martín Casares, el doctor Abruj, también el doctor Ferrari, es decir, individualmente es como que nos han recibido. Y en ese sentido realmente, por lo menos nos sentimos a años luz de lo que ha pasado el gobierno anterior. Pero por otro lado, no terminamos de ver voluntad política de que realmente se atiendan a nuestros reclamos. O sea, parecería ser que lamentablemente se sigue en el mismo esquema. Y permítame hacer una especie de comparación, ¿no? Creo que así como quizás en el caso de Nisman se ve en macro lo que está sucediendo también en micro, es decir, lo que pasa con las víctimas individuales y desconocidas. Tenemos algunas respuestas negativas, y lo voy a decir públicamente porque, como yo siempre digo, no pertenezco a ningún partido político, no tengo ningún cargo, soy libre y realmente solamente busco cambiar, aunque sea mínimamente, el mundo que nos tocó vivir, que para las víctimas es muy duro. Pero tenemos el caso de Malvino. Malvino, ustedes no sé si recuerdan, es este chico que murió en el año 2006 en Ferrugem por un piedrazo que le habían, con que lo mataron los hijos del poder de Corrientes. Digo esto porque efectivamente la mamá de uno de ellos es jueza, el hermano de uno de ellos ya mató con el auto y también está libre. Y bueno, la familia Malvino, a pesar de que pasaron 10 años, no tienen manera de hacer traducir un texto del portugués al español. Es decir, tardaron años esa causa, dura todavía, no se resolvió porque es una cuestión de traducción. Es vergonzoso realmente. Y ellos pidieron varias veces una entrevista con la doctora Malcorra, y la doctora Malcorra no le dio esa entrevista. Bueno, también tenemos el caso de Matías Bañato, quien también le pidió al presidente Macri varias entrevistas, tampoco lo recibió. Creo que realmente en ese sentido hay delitos atendibles que dan buena prensa, y hay otros delitos que, como bien decía el fiscal, son delitos que pueden llegar a asociar a los dirigentes a ser fachos, ¿no? Pueden ser asociados a los fachos. Y realmente desde ese punto de vista es una actitud por lo menos ambigua. Por un lado somos recibidos, pero por otro lado no vemos que se estén tomando medidas concretas para realmente hacer algo por el delito. Bueno, acá tenemos una pregunta del papá de Matías Berardi, que fue secuestrado y asesinado en el 2010. Y la pregunta es, fiscal, ¿qué pasa y qué podemos hacer con la convivencia policial con el delito? Sí, es la pregunta del millón. Y coincido con lo que decía la doctora Arroyo Salgado. Uno de los grandes problemas del sistema penal es la connivencia, es decir, la transformación de las personas que teóricamente estamos en la vereda de enfrente del delito con el delito mismo. Creo que desde la escuela policial se puede hacer algo, pero es a muy largo plazo, a demasiado largo plazo. Hay una tradición corrupta, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, con la recaudación ilegal. Recaudación ilegal que no termina en el jefe de policía, ¿no? Y lo digo hasta ahí. Me consta que la actual gobernadora está intentando por todos los medios cortar esta recaudación piramidal y está sufriendo las consecuencias en carne propia y de su familia. No debe ser sencillo, creo, si no es fácil organizar una casa particular, mucho menos una provincia en el estado en que está la provincia de Buenos Aires. Ahora, para no eludir la respuesta, o la pregunta mejor dicho, creo que los organismos de control deben ser externos a las instituciones. No puede haber un organismo de control al Poder Judicial que pertenezca al Poder Judicial, por ejemplo, los organismos de superintendencia de la Procuración o de la Suprema Corte, o los mismos asuntos internos, que aunque sea personal civil, pertenecen al Ministerio de Seguridad, es decir, al propio jefe de la policía, al jefe político, al comandante político de la policía. Tiene que haber organismos de control externos absolutamente, y no sé
lo dirá después el doctor Sapsay si es posible, si hasta no puede haber alguna elección por el voto de esos funcionarios de control. No sé, reforma constitucional de por medio, no me animo a decirlo, pero creo que está por ahí la clave. Es una solución teórica, no me imagino una solución práctica. Esto tampoco incluye a la totalidad del personal policial. Tenemos excelentes policías que lamentablemente no llegan si no entran en la variante de la corrupción. Llegan hasta determinados niveles de jerarquía y ahí terminan sus carreras. Este es uno de los grandes obstáculos que tenemos en el sistema penal y es uno también de los grandes desafíos. Y tomando un poco lo que decía Diana, creo que las cosas van a cambiar cuando tengamos algún dirigente elegido por el voto que se sacrifique en ese único mandato y que no construya su reelección y que diga las cosas que son políticamente incorrectas y que no piense, no es mía la frase, pero la voy a repetir, en la próxima elección, sino en la próxima generación. A raíz de lo que decía el fiscal Romero, el tema de la elección popular de este tipo de funcionarios, no hay un problema constitucional, pero hay un problema, digamos, del sistema de partidos políticos. El gran problema es un poco como con la democratización de la justicia, que quisieron meter a los representantes de los jueces en las boletas de los partidos. Si se partidiza es el peor de los mundos, lo cual me parece que sería difícil en la Argentina. Con lo cual, lo que sí me parece interesante es que se hagan audiencias públicas, que existe igual al mismo tiempo un sistema de plazos a través de los cuales la gente puede impugnar, que inclusive puede haber interrogatorios, coloquios en los que se conozca a esas personas. Me parece que es un sistema de monitoreo que puede ser más eficaz. La gente tiene que participar para eso. Si no participa, también eso se puede manejar. Pero creo que es más controlable que hacerlo por el voto, más allá de que es muy seductora la propuesta. Pero en Argentina, con los partidos políticos, donde también muchas veces son transmisores de corrupción, imaginémonos lo que sería tener a estos funcionarios en las boletas partidarias. Acá es una pregunta, Diana, Sandra. ¿Qué pasó con el proyecto de Código Penal que proponía Sergio Massa que endurecía las penas? ¿Es viable? ¿Se votó? ¿En qué quedó? Afortunadamente fue abortado. La verdad que si algo le reconozco a Sergio Massa es precisamente eso, que gracias a él y también a una campaña que hicimos desde Usina, porque realmente creo que trabajamos bastante, realmente ese código no llegó a salir. Bueno, realmente ojalá que en algún momento se lo pueda reflotar. Acá lo que pregunta, además de lo que vos decís, es el código que proponía o las medidas que propuso Massa, sí. Para endurecer determinadas penas. Y bueno, esa propuesta no salió. Y una cosa que quiero aclarar, y es que la propuesta, en realidad, el código, la reforma del código, porque en realidad esa fue una contrapropuesta a la reforma del código que se quería hacer. Y esa reforma del código fue firmada por todos los partidos políticos, fue firmada por el PRO, por el FPV, por el radicalismo, por el socialismo, o sea que lamentablemente, ¿cómo? El Frente para la Victoria, sí. Por eso yo siempre digo que nuestro problema no es un problema, es un problema en realidad transversal, no es un problema de un partido o de otro. En realidad están todos los partidos atravesados por un imaginario que, si me permiten, puedo hacer una anécdota muy breve. Yo estuve hace un año atrás en Colombia y resulta que hacía mucho calor en Cali y el taxi iba con la ventanilla baja y las motos que pasaban al lado. Yo, ¿cómo hicieron para que las motos no ataquen? Ah, no, señor, ese problema no lo tenemos más. ¿Y cómo hicieron? Bueno, simplemente tienen el casco con el numerito que coincide con la patente de la moto. Acá, cuando se trató de implementar, la legislatura de Buenos Aires votó en contra, pero además fueron muchísima gente, un programa muy visto en televisión, presentándose ellos en persona, los motoqueros, o no sé cómo les dicen, reclamando de que no se podía legislar de esa manera porque era una manera de estigmatizarlos y porque además iba a haber chapas mellizas. Entonces, si no podemos cambiar eso, ¿vamos a luchar contra el narcotráfico? Discúlpenme, realmente yo me pregunto eso todos los días.
Bueno, acá le vamos a dar lugar a Silvio, que nos está escuchando por Radio Mitre de Neuquén. Y la pregunta es, si bien esto creo que el fiscal lo habló, si la resocialización de los delincuentes en las cárceles argentinas es una utopía hoy. Como están las cárceles hoy en día, sí. No es una utopía, es una fantasía casi. Por eso dije al principio que es lo que hay primero que cambiar. La cárcel es el primer eslabón del proceso penal que hay que cambiar y darle la posibilidad al detenido de esa resocialización. Y digo posibilidad porque obviamente que no se lo puede obligar. El que elige el delito como forma de vida va a seguir optando por esa conducta. Pero si al preso, en lugar de tenerlo ocioso meses o años, se le enseña un oficio, se lo obliga a trabajar, o el que tiene un oficio se lo enseña a los más jóvenes, o estudian, hay presos que se han recibido en la cárcel. La mayoría se ha recibido de abogado, ¿no? Obviamente, pero bueno, eso es una elección lógica. Pero hoy en día es imposible que las cárceles argentinas tengan la más mínima posibilidad de resocialización, salvo por alguna decisión muy personal e individual del interno. Sandra, acá hay una pregunta que dice, ¿por qué los delitos menores, y pone como ejemplo el hurto, el escrache, el piquete, no tienen sanción? A ver, sanción tienen, tal vez a lo que se refiere a que en los procesos penales finalizan con lo que es la suspensión del proceso a prueba, la probation. En el Código Penal está prevista una sanción a los casos de hurto. Y es importante destacar estos otros institutos que fueron sancionados como la probation, que es la suspensión del proceso a prueba, o sea, la opción que puede hacer el imputado de no ir a un juicio oral, sino ofrecer una reparación con motivo de la conducta delictiva que cometió. Es muy importante destacar acá la nula participación que se le da, por ejemplo, en la aplicación de este instituto a la víctima. El Código Penal, por ejemplo, establece que el dictamen del fiscal es vinculante, en cambio la víctima que actúa como parte querellante puede no aceptar la reparación del daño ofrecido, en cuyo caso, bueno, le queda expedita la acción civil, pero de todos modos el beneficio de la probation, el juez está en condiciones, con la conformidad fiscal, de concedérselo al imputado. Lo propio ocurre con el juicio abreviado, que es todavía para delitos más graves. El juicio abreviado es otro instituto previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, mediante el cual el imputado y el fiscal pueden acordar un monto de pena. Esto implica que el imputado reconoce su culpabilidad en el hecho, acuerdan un monto de pena y el juez debe resolver si lo homologa o no. ¿Qué prevé este instituto respecto de la víctima? Bueno, que sea oída por el juez, pero su opinión no es vinculante. Es decir, que puede homologar un acuerdo, y esto está previsto para delitos cuyo monto de pena en expectativa puede ser, por ejemplo, hasta 6 años. Incluye esto, por ejemplo, homicidios culposos, como podrían ser homicidios en ocasión de tránsito, algún tipo de delitos contra la integridad sexual. A mí particularmente, como defensora oficial, y previo, bueno, a acceder a la magistratura acá en San Isidro, me tocó intervenir en un caso con un fiscal que fue mencionado hoy, y se trataba de un hecho de violación de 3 nenas de 5, 7 y 10 años de edad,
de familias muy humildes que obviamente no se presentaron en el expediente a actuar como parte querellante porque no tenían seguramente acceso a una representación letrada privada y tal vez ni siquiera a la posibilidad de saber qué organismos le podrían dar esa representación legal en forma gratuita. Y bueno, yo obviamente como defensora oficial de ese imputado ofrecí una batería de medidas que hacían al ejercicio de su derecho de defensa en juicio, porque ese era el trabajo por el cual yo tenía, bueno, el deber de actuar en función del cargo que en ese momento tenía. Y bueno, el fiscal me pidió hablar, me planteó que bueno, que con esa cantidad de testigos las audiencias de juicio iban a ser eternas y que él tenía que dar clases en la facultad, con lo cual me ofreció un acuerdo altamente favorable para mi defendido, que sin duda no hubiera tenido una condena por ese monto de pena si hubiéramos ido a un juicio oral donde se hubiera producido y ventilado toda la prueba de cargo que había a su respecto. Pero bueno, a veces, y por esto insisto en la importancia del control ciudadano y el compromiso que debiéramos tener como sociedad, porque yo les pido que pensemos que cualquiera de todos nosotros podemos en cualquier momento ser víctimas de un hecho de inseguridad que nos cambie la vida para siempre, y por esto de a veces, bueno, el no te metas o esa visión de, bueno, por algo le pasó y hemos tenido larga historia al respecto, con distintos tipos de víctimas, donde a veces el error que siento que también cometemos es mezclar bueno, la ideología o a veces su orientación sexual o bueno, o su función, su cargo, su trabajo o su pertenencia a determinado grupo social. Y como les decía, para mí no hay víctimas de primera ni de segunda mano. En la medida en que la persona fue víctima de un hecho delictivo, merece ser defendido por el Estado como un sujeto de derecho al cual el Estado ya le falló, porque si está ahí es porque el Estado no le dio la seguridad. Brevísimo. Es muy interesante la pregunta con los delitos más llamados menores. Obviamente que no es lo mismo un piquete que un homicidio. Pero a mente de habernos convertido o de ser un país al margen de la ley, nos hemos convertido en un país panfletario. Es decir, se acabó la discusión. ¿Vieron los chicos más jovencitos que utilizan el WhatsApp y hablan con monosílabos y dibujitos? Diana contaba la experiencia de los motoqueros. No nos estigmaticen, se acabó la discusión. Cuando osamos discutir, por ejemplo, el tema de la imputabilidad de los menores, perdón, de los niños en conflicto con la ley penal, ningún pibe nace chorro, se acabó la discusión. Fíjese el panfleto, obviamente que ningún pibe nace chorro, gracias que nacemos. Si de 1 millón de espermatozoides llega uno, gracias que nacemos. Nadie nace chorro, nadie nace asesino. Ya Lombroso quedó muy atrás, pero se acaban las discusiones con los panfletos. Piquetes. ¿Cuál fue el panfleto preferido durante muchos años? No se puede criminalizar la protesta social. Se acabó la discusión. El artículo 14 de la Constitución a la basura. Somos un país panfletario. Ya ni siquiera discutimos como se discutía antes en una mesa de café, en la universidad, en casa. Son frases cortas, como el facho. Fíjense, les nombré 3. Ningún pibe nace chorro. Me estigmatizás, me estás criminalizando la protesta social. Se acabó. No se discute más. Y nadie dice hay que bajar la imputabilidad, hay que subirla. Hay que discutir, hay que escuchar no solamente a los abogados, hay que escuchar a los psicólogos, a los psiquiatras, a los asistentes sociales, a los antropólogos. Yo no sé si hay que bajar la imputabilidad o no, porque a lo mejor están arbitrario los 16 que los 14, pero a lo mejor viene un especialista en salud mental y nos dice a los abogados, a los que tenemos que resolver, miren, este jovencito de 13 tiene una maduración tal que comprende la criminalidad del acto, distingue entre el bien y el mal, y a lo mejor podemos cambiar un sistema de imputabilidad por un sistema médico.
y no por una cuestión de edad. Porque ¿quién dice que a los 15 años, 11 meses y 29 días no comprende la criminalidad del acto y un día después sí? Es una convención. ¿Por qué no podemos discutir? ¿Por qué no podemos discutir que en la Constitución, corríjame maestro, en ningún lugar habla de protesta, habla de peticionar a la autoridad, en ningún lugar mucho menos habla de piquete? Por el contrario, sí habla de libre tránsito. Sin embargo, es un tema tabú, es un tema prohibido. Este gobierno dijo, se acaban los piquetes con el, ¿cómo era? Con el protocolo. Ahora hay protocolo para todos, para tomar agua. Y sin embargo, el protocolo, porque las encuestas de opinión dieron negativo, quedó en la nada. Otra vez las encuestas de opinión, otra vez los sondeos de imagen. Por eso el delito menor, el delito correccional, el hurto, las amenazas, la intimidación, el decir cualquier cosa con un micrófono frente a una cámara, que es, por ejemplo, hacer apología del delito, hacer apología de la sedición. La libertad de expresión tiene límite justamente en el Código Penal, porque yo con la palabra puedo hacer daño, puedo amenazar, puedo coaccionar, puedo amedrentar, puedo producir falso testimonio, puedo hacer una falsa denuncia, todo con la palabra. No muevo un dedo, solamente la boca y la lengua. Sin embargo, el panfleto. Pensando en lo que se preguntaba sobre qué se puede hacer para solucionar todo este problema, yo me acordé que una institución que por esencia lo que tiende es a la defensa de nuestros derechos frente a los actos o omisiones de la administración pública es el Defensor del Pueblo. En el seno de la Defensoría del Pueblo se podría perfectamente trabajar en la creación de algún tipo de, no digo de organismo, pero de comisión o de elaborar distintos tipos de soluciones frente al modo como están violando los derechos de las víctimas. Sin embargo, ¿qué sucede? Hace 7 años que está acéfala la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ahora vamos a ver si la Corte, que exhortó al Poder Legislativo y al Ejecutivo a la designación de un Defensor del Pueblo en este último fallo, si finalmente se deciden hacerlo. Pero es una vergüenza porque los cargos están para ser cubiertos. Este además es un instituto creado por la Constitución en el 94. Yo estaba por ley y se creó en el 94. El tema, por ejemplo, del Riachuelo surgió en gran parte una investigación que se hizo desde la Defensoría del Pueblo cuando había un defensor que realmente hizo cosas, Eduardo Mondino. Fue el único, creo, que se puso realmente la vestimenta. Y podría pasar otro tanto con este tema. O sea que creo que es importantísimo que breguemos porque se cubre esa vacante y que sea una persona idónea. Perdón, yo quiero agregar que yo entiendo que las víctimas de delitos se merecen, pero mucho más que eso, yo pienso que las víctimas se merecen un organismo que esté exclusivamente pensando en las víctimas, que su función natural sea representar y defender los derechos de las víctimas en el proceso penal desde su inicio y no como nos ofrece la ley de Ministerio Público Fiscal. Los fiscales hoy, yo me atrevo a afirmar, o cuanto menos respecto de la actuación particular de algunos que nos han tocado, tener en el caso que me toca tan de cerca familiarmente, no representan los intereses generales de la sociedad en la persecución del delito, y mucho menos representan el interés y el derecho de las víctimas. Y la Procuración General, por ejemplo, en la ley reciente que se sancionó en julio del 2015, la ley orgánica, ¿qué lugar les da a las víctimas? Les da una Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección. Y dice que, esa asistencia se las da desde el primer contacto de la víctima con la institución. No se puede esperar que la víctima vaya a buscar la institución. Es la institución la que tiene que estar creada y tener el deber funcional de ir a representar a la víctima, porque no podemos pedirle a una persona que está transitando un hecho de conmoción tal como sin duda es el que provoca la pérdida de un ser querido,
que vaya ella a garantizar al lugar del hecho la preservación de la prueba, a decir, perdón, yo quiero controlar la autopsia con un perito de parte, sino que debe ser la autoridad judicial es la que tiene ese deber de hacerle saber a la víctima cuáles son sus derechos. Y si esa autoridad judicial o esa autoridad del Ministerio Público Fiscal incumple con su deber, que para eso esté previsto ese organismo que tiene por función natural, primordial, defender a las víctimas. Hoy en el Sistema Nacional tenemos el Ministerio Público de la Defensa, que tiene más de 300 defensorías oficiales a lo largo de todo el país para la defensa de las personas sospechadas de delito, con un importante equipo de colaboradores en cada dependencia. Y yo no hablo de restarle a la defensa ese espacio y lo que corresponde. Lo que yo planteo es que las víctimas merecen tanto más contar con un organismo que represente sus intereses desde el inicio mismo de la investigación judicial. Hoy las víctimas no tienen organismos de protección. Hay distintas oficinas de asistencia integral a las víctimas y generalmente son para los casos de violencia doméstica, de trata, de violaciones, pero no hay ninguna, por ejemplo, prevista para los casos que tienen que ver con este derecho fundamental a la vida. Solo el Ministerio Público de la Defensa tiene una oficina integrada por 7 personas en el ámbito de la capital federal, que obviamente es insuficiente para las víctimas de todo el país, del orden nacional. Además es promiscua porque su función natural, la función natural del Ministerio Público de la Defensa es trabajar por la defensa de los derechos de los imputados, de las personas sospechadas de delito, y además es selectiva, pues está prevista nada más que para aquellas personas que no tienen recursos económicos para solventar un abogado de la matrícula. Es por eso que yo entiendo que para que la víctima tan siquiera piense, se piense que pueda tener un lugar equiparado al que hoy por hoy el Estado le reconoce a los imputados sospechados de delito, se merece un organismo especialmente estatuido que la represente y que tenga este deber de representar sus derechos desde el inicio mismo de la investigación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora. Yo lo pensaba precisamente como un espacio desde donde se reclame esto. Porque para eso puede servir y ser muy útil. No que desde ahí se dé respuesta porque no es el organismo específico. Esta era la idea. Claro, y también a mí me parece tan importante la creación de un organismo tal como el que venimos planteando, porque también ese organismo es el que sin duda va a motorizar tantas otras reformas en los códigos de procedimiento que le reconozcan a la víctima el lugar que se merece en el proceso, en cuanto a la capacidad, a la legitimidad para, por ejemplo, agraviarse y recurrir de decisiones tomadas en la instancia de ejecución de la pena, en el cual las víctimas no tienen ningún tipo de control cuando se trata de conceder beneficios a las personas condenadas, como salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad asistida, libertad condicional. Hoy por hoy la víctima no tiene participación en esa instancia. Por eso me parece importante que también destacar que desde un organismo tal y específico se pueden motorizar todas aquellas otras reformas de procedimiento necesarias para cumplir, para que nuestro país cumpla con los compromisos internacionalmente asumidos, porque tanto el Pacto San José de Costa Rica como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hablan el derecho de toda persona de ser oído para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus garantías. Bueno, me gustaría cerrar con 2 mensajes. Ustedes están allí, no sé quién los escribió.
que no necesitan respuesta de nuestros invitados. Uno es una persona que dice, soy la mamá de Diego, y cada vez que voy a preguntar por la causa de mi hijo, me contestan, la tiene el juez de garantías. Y cada vez que voy me dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo. 3 años y medio. Y, muy bien. Y finalmente Carlos Romero da su nombre, dice, soy miembro de la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por Delincuentes. Y dice así, no poseo preguntas, sí mi eterno agradecimiento a este nuevo amanecer que ustedes proponen. Sus palabras fueron una caricia al alma y un consuelo al dolor. Solo gracias. Bueno, señores, muchísimas gracias a ustedes. Damos por... Nada más vengo acá la primera vez que me pasa de asistir a un lugar así, doy gracias por poder acompañarme y solo pido que saber que mi Argentina me va a dar justicia para mi mamá, porque bien dijo ese señor que es policía, no todos son delincuentes, pero estas 2 personas que asesinaron a mi mamá eran 2 delincuentes, porque no la pisaron, la llevaron por arriba y no fueron capaces ni de acercarse para ver si mi mamá tenía vida. Y eran policías. Uno con 32 años de servicio y el que manejaba con 3 meses de servicio. No sabía manejar y no tenía registro. Solamente pido justicia. Y espero que los jueces Señora, no se pare, díganlo, no se preocupe. Somos los padres de Néstor Alejandro Valdés, Policía Federal Argentina. 4 años y 7 meses que entraron a robar la casa y por una calle encontraron la gorra de policía y él estaba en ese momento, lo fusilaron. Por eso yo escucho y hemos golpeado todas las puertas, me puedo asegurar, con un juez Pino Guevara de Matanza, con un fiscal, José Luis Maroto, al cual siempre nos trató de delirante, que todos hemos tenido que salir a investigar, ser abogado, ser juez, ser cosa, aportar todo a la fiscalía, que a veces hoy parece ser que todas las pruebas, hasta parece ser que prácticamente lo tenía que haber firmado como fusilaron a mi hijo. Yo escucho muchas veces y entiendo el actuar, que no digo que no puede ser, del policía. Pero hay muchos buenos policías y uno... Porque si no hubiese sido bueno mi hijo en su trabajo, a 4 años y 7 meses, donde voy, le puedo asegurar que nos abrazan y lloran
civiles y compañeros de él. Nosotros no recibimos la ayuda ni de la institución al apoyo para la investigación. Y nos duele mucho también escuchar, y comprendo también, pero nos duele mucho que generalicen. ¿Me entienden? Porque mi nieto con 8 años vio cómo fusilaron a su padre. Y hoy le puedo asegurar que le robaron toda su alegría. Y no solamente al nene. Pero bueno, uno sabe sobrellevar esto. Y estamos en camino y acompañamos a demás familiares de víctimas, sea policía o civil, porque no queremos que vivan esto. Y nos duele cuando generalizan, porque mi nieto lo ha llegado a entender, lo ha llegado a escuchar que alguien de sus compañeritos le digan a él: tu padre es un corrupto. Y no es bueno, es así. En Usina de Justicia estamos hermanados por el dolor. Muchos de nosotros sufrimos pérdidas y quienes nos están acompañando que no sufrieron pérdidas también sufren con nosotros. Y acá no se trata de si es policía, si es de derecha, si es de izquierda, si es la ideología o la nacionalidad. Acá tenemos, como decía Violeta Parra, cuando veo al bueno tan lejos del malo. Lo que tenemos que trabajar es para distinguir al victimario de la víctima y que no se ponga todo en el mismo lugar. Entonces, el dolor nos hermana y creo que esa es la tarea por delante. De ahora en más lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos por la sociedad civil y no precisamente atarnos a esos esquemas de divisiones que en última instancia nos hicieron tanto daño a lo largo de nuestros años recientes y no tan recientes. Entonces yo les agradezco muchísimo a todos ustedes. De esta manera damos por concluida la actividad de hoy. Bueno, está todo dicho. Simplemente les quiero contar las preguntas que no fueron leídas aquí, las vamos a responder en la web. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan acompañándonos porque es impresionante cómo Usina de Justicia, que empezamos a fines del año 2014, bueno, esta es la respuesta. Muchas gracias. Bueno, le pedimos a todos los que están conectados que llenen una encuesta que está a partir de este momento colgada en la web. Eso nos ayudará a superar futuras actividades. De ella, muchas gracias.